Una experiencia cercana a la muerte, SM, es un evento en el cual una persona experimenta sensaciones o percepciones distintas mientras se enfrenta a la muerte o se encuentra en una situación donde su vida está en peligro inminente, como accidentes graves, cirugías complicadas, paros cardíacos, ahogamientos, entre otros. Sin embargo, las SM no se limitan estrictamente a estas circunstancias y pueden ocurrir en una variedad de situaciones. Las personas que informan haber tenido una experiencia cercana a la muerte suelen describir estas vivencias como profundamente transformadoras. Muchos reportan una sensación de paz y calma, así como una percepción intensificada de la conexión con algo más grande que ellos mismos. Algunos encuentran consuelo en la idea de que la muerte no es el final, sino más bien un paso hacia otro estado de existencia. Otros pueden experimentar cambios en sus prioridades, valores y creencias después de una SM, enfocándose más en las relaciones interpersonales, el crecimiento espiritual o el propósito de vida. La interpretación y el significado de estas experiencias pueden variar según la cultura, la religión, las creencias personales y otros factores individuales. Algunas de las SM mejor documentadas y estudiadas se han producido en entornos médicos, particularmente durante paros cardíacos o situaciones de trauma grave en hospitales. Esto se debe a que los pacientes que sobreviven a estas experiencias a menudo describen fenómenos similares, lo que permite a los investigadores recopilar datos consistentes y comparables. Además, las SM también se han documentado en personas que han estado cerca de ahogarse, que han sufrido accidentes automovilísticos graves o que han estado en combate militar. Estas experiencias, aunque menos controladas desde el punto de vista científico, han sido reportadas por testigos y han sido objeto de estudios e investigaciones en campos como la psicología, la neurociencia y la teología. Es importante destacar que, si bien las SM son un fenómeno real y documentado, todavía hay debate sobre su origen y significado exactos. Los científicos continúan investigando las SM para comprender mejor los mecanismos detrás de estas experiencias y su impacto en la percepción humana de la vida, la muerte y la conciencia. Las experiencias cercanas a la muerte, SM, pueden ser estudiadas desde diversas perspectivas médicas y científicas. Los neurólogos investigan cómo el cerebro puede contribuir a las experiencias cercanas a la muerte. Esto puede implicar el estudio de la actividad cerebral durante eventos como paros cardíacos o traumatismos craneoencefálicos. Los cardiólogos a menudo están involucrados en la investigación de SM debido a la frecuencia con la que estas experiencias ocurren durante paros cardíacos y otras condiciones cardíacas graves. Los médicos de cuidados intensivos pueden estudiar SM en el contexto de pacientes gravemente enfermos o que han experimentado traumas graves. Esto puede incluir la observación de SM durante resucitaciones cardiopulmonares o en pacientes en estado crítico. Los profesionales de la salud mental pueden investigar las SM desde una perspectiva psicológica, examinando cómo estas experiencias afectan la salud mental y el bienestar emocional de las personas que las experimentan. Los médicos de emergencia pueden encontrarse con pacientes que han tenido SM después de eventos como accidentes automovilísticos o situaciones de trauma. Los anestesiólogos pueden estudiar SM en el contexto de cirugías complicadas o procedimientos médicos que requieren anestesia general. Estas especialidades médicas pueden colaborar entre sí en la investigación de las SM. Además, otros campos como la teología, la filosofía y la antropología también pueden contribuir al estudio interdisciplinario de las SM. Es importante destacar que, si bien las SM son un fenómeno real y documentado, todavía hay debate sobre su origen y significado exactos. Los científicos continúan investigando las SM para comprender mejor los mecanismos detrás de estas experiencias y su impacto en la percepción humana de la vida, la muerte y la conciencia. Los neurólogos investigan cómo el cerebro puede contribuir a las experiencias cercanas a la muerte. Esto puede implicar el estudio de la actividad cerebral durante eventos como paros cardíacos o traumatismos craneoencefálicos. Los cardiólogos a menudo están involucrados en la investigación de SM debido a la frecuencia con la que estas experiencias ocurren durante paros cardíacos y otras condiciones cardíacas graves. Los médicos de cuidados intensivos pueden estudiar SM en el contexto de pacientes gravemente enfermos o que han experimentado traumas graves.
Esto puede incluir la observación de SM durante resucitaciones cardiopulmonares o en pacientes en estado crítico. La sensación es que quieres quedarte ahí, no quieres volver. Es una sensación de paz plena, de plenitud, no falta nada. En el momento en que estás fuera de tu cuerpo, experimentas sensaciones increíbles y ves todo a tu alrededor. Es como si te sumergieras en un océano de serenidad, donde cada momento se expande en una eternidad de armonía. No hay deseo de retornar, solo la dulce comunión con el universo. Cada fibra de tu ser se funde con la totalidad del cosmos, y en esa fusión, encuentras la plenitud que trasciende todo anhelo terrenal. Es un viaje donde las sensaciones se entrelazan en una danza sublime, mientras contemplas la maravilla que te rodea con una claridad cristalina. Hay una mezcla muy intensa de emociones al estar en la atmósfera de la Tierra, incluso teniendo una visión panorámica de todo: los niños, los vecinos, el vecindario, la ciudad. Sabes conscientemente que estás fuera del cuerpo, que has muerto y estás yendo a algún lugar. La diferencia es inmensa cuando entras en esta nueva dimensión, superando el globo terrestre. Es como si cada recuerdo, cada rostro conocido, cada rincón familiar de la vida terrenal se entrelazara en un tapiz de experiencias. A pesar de estar consciente de tu partida de este plano físico, te embarga una sensación de asombro ante lo desconocido que aguarda más allá del horizonte terrestre. Es un umbral hacia lo desconocido, una puerta abierta hacia la vastedad del universo, donde la certeza de lo que vendrá se mezcla con la intriga de lo que aún está por descubrir. La transición de este mundo a la nueva dimensión es como cruzar un puente entre lo familiar y lo extraordinario, donde cada paso lleva consigo una transformación insondable. La sensación es maravillosa, una sensación buena de libertad, pero en esta nueva dimensión es mucho, mucho mayor, millones de veces mayor. Tu conciencia ya está involucrada con todo lo que te rodea, no necesitas hacer preguntas, porque ya sabes las respuestas. Tu mente se abre más, se inserta en un nuevo plano, donde comprendes todo lo que está sucediendo. Cuando estás saliendo, todavía estás muy conectado a todo lo que ves, a tus emociones y a la vida que estás viviendo. Pero, en esta nueva dimensión, tu conciencia se expande como un universo en constante expansión, abrazando cada partícula de conocimiento y comprensión. No hay barreras ni limitaciones, solo la fluidez de la sabiduría universal que te rodea. En este estado elevado, trasciendes las fronteras del tiempo y del espacio, y las respuestas a todas las preguntas resplandecen ante ti como estrellas en la noche infinita. Cada experiencia, cada emoción, se integra en el tejido del universo, formando parte de una sinfonía cósmica de la que eres tanto observador como participante. Es un viaje de descubrimiento y asombro, donde cada momento es una revelación y cada encuentro es una oportunidad para crecer y evolucionar. Yo no podía ver la fisonomía de nadie, pero sabía que estaban hablando sobre mí. En mi conciencia, escuchaba todo eso, intentaba entender por qué tantas personas estaban hablando. No pude percibir edades o etnias, porque estaban envueltos en una luz muy intensa. A medida que me acercaba, la luz de los seres en la puerta también me envolvía. La aproximación a la puerta hacía que esa luz también me cubriera, y ya no me veía completamente en el espacio, sino envuelto por esa luz también. Pierdes completamente la noción del tiempo. Cada momento, cada sensación allí es muy plena, intensa y eterna. Es algo muy profundo, nada se compara al tiempo aquí cuando sales del cuerpo, todo cambia. Cuando traspasamos esa dimensión, ahí es cuando la vida realmente comienza. Esto aquí es solo un paso, son experiencias que adquirimos para nuestro crecimiento, para nuestro maduramiento, pero la vida verdadera es después de todo esto. Es como si cruzáramos el umbral hacia la verdadera esencia de la existencia, donde las limitaciones terrenales se desvanecen y el alma se libera para explorar reinos infinitos del ser. Cada experiencia vivida en este plano se convierte en el cimiento sobre el cual construimos nuestra evolución espiritual. Es un despertar hacia una realidad más profunda y trascendental, donde el propósito se revela en su plenitud y la conciencia se fusiona con la eternidad. Aquí, en esta nueva dimensión de la existencia, la vida florece en su máxima expresión, como un jardín de posibilidades esperando ser exploradas y cultivadas. Es el comienzo de un viaje sin fin hacia la realización de nuestro ser más auténtico y completo.
Estoy tratando de dar mi testimonio sin involucrar demasiado mi religión, porque no voy a coger la Biblia, creo en Dios. Creo plenamente que hay vida después de la muerte. De todas formas, es diferente creer y vivenciar. Si te interesa explorar los misterios de la vida, la muerte y la conciencia, entonces nuestro canal es el lugar perfecto para ti. Abordamos temas fascinantes como las experiencias cercanas a la muerte, la espiritualidad, la conciencia y mucho más. Ofrecemos contenido informativo y reflexivo que desafía las percepciones convencionales y promueve la reflexión profunda. Pero necesitamos tu apoyo para seguir creando contenido significativo. ¿Cómo puedes ayudar? Suscríbete a nuestro canal. Al hacerlo, estarás al tanto de todas nuestras actualizaciones y nuevos videos. ¿Te gusta lo que ves? Entonces dale un me gusta a nuestros videos. Esto nos ayuda a alcanzar a más personas y a crecer como comunidad. Deja tus comentarios. Queremos escuchar tus pensamientos, preguntas y experiencias. Tus comentarios enriquecen nuestras discusiones y nos inspiran a seguir adelante. Me sentí pesada cuando volví a mi cuerpo, sentí un peso, me sentí triste, lloraba. Mi madre me preguntaba qué estaba sintiendo, y me encontraba llorando, recordando al mismo tiempo consciente de que mis hijos me necesitaban. Sentí el peso de la responsabilidad y el dolor de la separación, una sensación abrumadora de tristeza que fluía a través de mí en lágrimas silenciosas. Mientras mi madre me abordaba con sus preguntas preocupadas, mi mente se dividía entre el desgarrador recuerdo de lo que había experimentado y la conciencia de mis deberes y responsabilidades aquí en la tierra. A pesar del anhelo por permanecer en ese estado de plenitud y liberación, el amor y la preocupación por mis seres queridos me recordaron que mi viaje aún no había llegado a su fin, que había promesas por cumplir y vínculos por mantener. Pero lo que sentí en esa experiencia no tiene comparación. Como te mencioné, cuando volví, me sentí renovada, como si hubiera recibido una inyección de energía, de fortalecimiento, y volví sin dolores. Durante el periodo de la experiencia, todavía tenía algunos dolores, pero después de retomar mi vida, como el trabajo, entonces nadie me detenía. La experiencia fue como un renacer. Al regresar, me encontraba revitalizada, como si hubiera sido alimentada con una dosis de energía renovadora y fortalecedora. Los dolores que aún persistían durante el tiempo de la experiencia se desvanecieron al reintegrarme a mi rutina diaria, incluido el trabajo. Nada podía detenerme. Muchos años después de la experiencia, cuando hablo sobre esto, mi cuerpo, mis sentimientos vuelven a sentir esa sensación de haber estado fuera. Imagina allá, justo al principio. Entonces, sentía nostalgia, quería estar de nuevo, y muchas veces me iba a dormir pensando, tendré la oportunidad de volver allí, de sentir esto de nuevo, de concluir el paso y ver qué hay en la puerta. Porque el ser humano es curioso, ¿verdad? Y quedó esa interrogante, ¿qué habría allí, detrás de esa puerta? Cambió mi forma de vivir, de pensar, de ver la vida. Empezamos a ver la vida de otra manera y vamos, el paisaje es muy hermoso. Nunca antes me detuve a mirar, y después de esta experiencia, comencé a observar la inmensidad del mar, el cielo, el atardecer. Esta experiencia transformó mi perspectiva de vida por completo. Ahora aprecio cada momento de una forma diferente. Antes, pasaba por alto la belleza que nos rodea, el vasto mar, el cielo infinito, los atardeceres que pintan el horizonte. Pero después de esta vivencia, aprendí a detenerme y admirar la magnificencia de todo lo que nos rodea. Hace muchos años que no me detenía a ver, a observar la luna en el cielo, y las estrellas entonces. El cielo comenzó a atraerme más, empecé a valorar las pequeñas cosas, el tiempo con la familia, porque hasta entonces, solo vivía para el trabajo. Los fines de semana, trabajaba en casa, así que empecé a disfrutar más. Y otra cosa, solía ser muy ansiosa, pero ahora estoy más tranquila. Todo pasa, esto es solo un momento, es un momento difícil, pero no puedo cambiarlo. Entendí que no tenemos el poder de cambiar el cronograma de la vida, tenemos que pasar por ello y son experiencias. La ansiedad puede ser abrumadora, pero aprender a manejarla es una parte crucial del crecimiento personal. A veces, simplemente recordar que todo es temporal puede ser un gran alivio. Cuando nos damos cuenta de que esta situación difícil eventualmente pasará, podemos encontrar la fuerza para enfrentarla con calma y perseverancia.
Aceptar que no podemos controlar todo en la vida nos libera de una carga pesada y nos permite concentrarnos en lo que sí podemos controlar, nuestra actitud y nuestra respuesta ante las circunstancias. Cada desafío que superamos nos fortalece y nos enseña valiosas lecciones que nos ayudan a crecer y evolucionar como individuos. Así que, aunque este momento pueda ser difícil, confío en mi capacidad para superarlo y aprender de él. Así que lo que aprendí fue esto: ser más tranquila frente a los problemas, tener más serenidad. Tenía la manía de limpieza, trabajaba toda la semana, todo debía estar en su lugar, incluso mi familia decía: oh, hija, tratas a tus hijos como soldados, todo debe ser a tiempo, comido a tiempo. Y yo era muy estricta en eso, pero luego vi que estaba siendo demasiado dura. Después de esta experiencia, volví más equilibrada, como si necesitara colocar muchas cosas en su lugar, que estaban fuera de orden. Volví más equilibrada, más madura, más mujer, más tranquila, tanto para las que han pasado por una experiencia como esta, como para las que nunca lo han hecho como yo. Para aquellos que han pasado por la experiencia, entiendan que han regresado para aclarar muchas cosas. Así que no usen esas experiencias como yo hice durante muchos años. Me callé, y pensé que sería feo hablar de ello porque algunas personas se escandalizarían, porque es una experiencia única. Entonces, aquellos que han pasado por esta experiencia han alcanzado el punto máximo, el éxtasis de estar del otro lado, de entrar en esta dimensión diferente, eso es maravilloso. Entonces, que esas personas aprovechen esta segunda oportunidad que decimos así: volvimos, tuvimos otra oportunidad, porque aún hay algo que hacer aquí. No estábamos preparados. Creo que hay un tiempo determinado para todas las cosas y ese tiempo necesita ser completo. No nos vamos antes de tiempo, pero suceden este tipo de experiencias que creo que son para traer estas explicaciones. Es natural reflexionar sobre el significado de la vida y el propósito detrás de nuestras experiencias. Sobrevivir nos brinda una nueva perspectiva, una apreciación renovada por cada momento y la oportunidad de enmendar lo que dejamos pendiente. Nos damos cuenta de que la vida es frágil y preciosa, y que cada día es una oportunidad para vivir plenamente y contribuir de manera significativa al mundo que nos rodea. Es como si el universo nos estuviera recordando que aún no hemos completado nuestro propósito aquí en la Tierra. A veces, necesitamos eventos dramáticos para despertarnos y guiarnos hacia el camino que realmente debemos seguir. Quizás había algo que debíamos aprender, alguien a quien ayudar o algún cambio que debíamos realizar en nuestra vida antes de partir. Estas experiencias nos empujan a reflexionar sobre nuestras elecciones, nuestras relaciones y nuestras prioridades, y nos inspiran a vivir con más autenticidad y gratitud. Al reconocer que hay un tiempo y un propósito para cada cosa, encontramos consuelo en la idea de que no partimos antes de completar nuestra misión en este mundo. Cada día es una oportunidad para crecer, aprender y hacer una diferencia, y debemos aprovecharla al máximo. Estas experiencias nos recuerdan que la vida es un regalo precioso que debemos honrar y apreciar en cada momento. Así que aquellos que fueron y regresaron, utilicen esto para el bien, aprovechen este tiempo de regreso para compartir esta experiencia con otras personas que están viviendo sin esperanza, que piensan que la vida es solo esto, que se acabó, que no hay nada más, porque están aquí con un propósito. Al compartir su experiencia, pueden iluminar el camino de aquellos que creen que la vida carece de significado o propósito. Pueden mostrarles que incluso en los momentos más oscuros, hay una razón para seguir adelante, una razón para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Su testimonio puede ser un faro de esperanza para quienes se sienten perdidos, recordándoles que cada día es una oportunidad para crecer, amar y contribuir al mundo de manera significativa. Al utilizar su tiempo de regreso para ayudar a otros a encontrar significado y propósito en sus vidas, aquellos que han enfrentado la muerte y regresado pueden transformar su experiencia en un poderoso acto de servicio y compasión. En lugar de permitir que su experiencia los consuma en la oscuridad, pueden utilizarla como una herramienta para encender la llama de la esperanza en el corazón de quienes más lo necesitan. Quienes aún no han experimentado, vivan, amen, abracen, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos para respirar. La vida es como un soplo, hoy estamos aquí y mañana podríamos no estarlo, pero ya que estamos, ¿por qué no hacer lo mejor posible? Comúnmente, se han informado algunos cambios en quienes han experimentado una SM, aunque debes tener en cuenta que pueden variar considerablemente entre ellos.
Algunos dicen que experimentan dificultades para comunicar sus experiencias a sus seres queridos, lo que puede llevar a tensiones en las relaciones. Por otro lado, también puede haber un fortalecimiento de los lazos emocionales con aquellos que muestran comprensión y apoyo. Después de una SM, algunas personas pueden adoptar o fortalecer creencias espirituales o religiosas, mientras que otras pueden cuestionar o abandonar sus creencias anteriores. Las personas que han experimentado una SM a menudo informan de un renovado sentido de gratitud por la vida y una mayor conciencia de su propia mortalidad. Esto puede llevar a cambios en las prioridades y enfoques de vida. Algunas personas pueden experimentar una mayor sensibilidad emocional y empatía hacia los demás después de una SM, lo que puede influir en su forma de relacionarse con los demás. Después de experimentar algo tan profundo como una SM, algunas personas pueden encontrar difícil reintegrarse a la vida cotidiana. Pueden sentir que han cambiado de una manera fundamental y tener dificultades para encontrar sentido en las actividades y relaciones que antes consideraban importantes. Y así llegamos al final de otro emocionante episodio de Café con Bahar. Tu apoyo y dedicación son lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ti. ¿Por qué no te suscribes a nuestro canal? Al suscribirte, no solo te aseguras de no perderte ninguno de nuestros futuros episodios, sino que también nos ayudas a alcanzar a más personas que podrían disfrutar de nuestro contenido tanto como tú. Si te ha gustado este episodio, no dudes en darle un like. Esto no solo nos indica que estás disfrutando de lo que estamos haciendo, sino que también ayuda a que más personas descubran nuestro programa. ¿Qué te ha parecido el episodio de hoy? ¿Hay algo que te gustaría ver en futuros episodios? Déjanos tus opiniones en la sección de comentarios. Queremos seguir creciendo y mejorando, y tus acciones nos ayudan a lograrlo. Una vez más, gracias por ser parte de esta comunidad.